Lo que vamos a revisar el día de hoy, principalmente nos vamos a referir a aquellos cambios genéticos que se pueden dar en algunas enzimas relacionadas con el metabolismo y qué efectos podrían tener estos cambios genéticos sobre la actividad farmacológica. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. La próxima semana tenemos seminario, así que también el día de hoy, digamos, los contenidos que vamos a revisar el día de hoy van a ser fundamentales para el seminario de la próxima semana. Si hay dudas durante la presentación de la clase, me pueden levantar la mano, ¿ya? Y yo les doy el pase para que puedan hacer las consultas que estimen convenientes. Y si lo desean también, al final de la clase pueden hacerlo también a través de la misma vía o a través del chat. Ok, entonces vamos a iniciar la clase de hoy y vamos a partir por esta figura, donde ustedes pueden observar que es una curva de concentración plasmática versus tiempo, donde podemos observar la evolución del nivel plasmático, donde tenemos una concentración mínima efectiva y una concentración mínima tóxica, donde podemos observar que nuestro fármaco va a variar, ¿ya? Su concentración. Y aquí tenemos la administración del fármaco, aumenta la concentración en sangre, luego llega a un máximo y luego comienza a disminuir por los procesos de metabolización, ¿ya? De metabolización o también de excreción, ¿ya? Entonces, esto es la parte de la eliminación. Y antes de que el fármaco baje de la concentración mínima efectiva, uno esperaría una nueva administración del fármaco para mantener los niveles plasmáticos dentro del rango terapéutico durante el mayor tiempo posible. Ahora, el área bajo la curva de esta, digamos, esta representación del nivel plasmático versus tiempo, el área bajo la curva, está dada por tres elementos importantes. Uno es la biodisponibilidad, es decir, la cantidad de fármaco que logra llegar a la sangre después de la administración por la vía estima conveniente, eso es la biodisponibilidad, por un factor que está relacionado, que tiene que ver con la dosis, cuánto es lo que administra, dividido ya por el clearance. Y el clearance, como lo vimos en la clase pasada, el clearance es un concepto, es un factor global acerca de la eliminación que puede tener un fármaco. Es decir, el clearance engloba tanto la eliminación renal, es decir, la excreción del fármaco o de los metabolitos, ¿ya? La eliminación biliar y la eliminación hepática, que finalmente es la más importante. Por lo tanto, esta caída de esta curva, ¿ya? Va a estar determinada principalmente por la eliminación hepática, ¿ya? En la mayoría de los fármacos. Por lo tanto, factores que pueden afectar esta eliminación hepática claramente van a afectar este clearance. Por lo tanto, esta curva, especialmente la curva de decaimiento, se va a ver afectada. Esta diferencia en las curvas de eliminación, en casos de fármacos que son de amplio rango terapéutico, por ejemplo, no sé, paracetamol, penicilina, que tienen un amplio rango terapéutico, no van a ser, digamos, tan relevantes en el sentido de que, como tienen un amplio rango terapéutico, pueden aceptar, digamos, variaciones en la concentración del fármaco dado por cambios del metabolismo que no van a afectar mayoritariamente la acción farmacológica. Sin embargo, tenemos algunos fármacos en el cual la diferencia entre la concentración mínima efectiva y la concentración máxima tóxica no es tan amplia, donde son bastante estrechos el rango en el cual nos podemos mover en cuanto a las concentraciones plasmáticas sin perder efectividad y sin tener toxicidad. Entonces, en este caso, en estos fármacos de margen terapéutico estrecho, variaciones, ya sea en el clearance o en la eliminación hepática, ya van a tener
efectos, ya sea en la efectividad o en la posible toxicidad del fármaco. Entonces, este tipo de fármaco guarda gran relevancia. Ahora bien, ¿cuáles son los principales, digamos, eh, procesos o circunstancias en las cuales nosotros vamos a tener cambios en la función de la eliminación hepática? En la clase pasada nosotros vimos, por ejemplo, que podían generarse cambios a nivel de la eliminación hepática por la interacción entre medicamentos, principalmente cuando estamos frente a fármacos inductores enzimáticos que pueden aumentar, digamos, la oxidación microsomal, y también tenemos fármacos inhibidores que pueden inhibir el metabolismo. Entonces ahí tenemos un caso en que factores externos pueden modificar ya la capacidad metabólica de un individuo. Eso lo vimos en la clase pasada. En esta clase vamos a revisar algunos conceptos que son inherentes al individuo y que pueden cambiar, digamos, los procesos metabólicos o las velocidades de eliminación. Y aquí nos vamos a referir principalmente a aquellos cambios genéticos, en el cual las enzimas encargadas de la eliminación de los fármacos pueden tener cambios en su actividad debido a factores genéticos. Bien, así que después de esta breve introducción, vamos a partir con el tema de los conceptos de cambios genéticos. Y esto es importante. Nosotros sabemos que un gen es capaz de producir una enzima, ¿ya? Es decir, no es que la produzca, sino que en realidad la palabra correcta, un gen codifica para una enzima. ¿Y por qué es importante indicar esto? Porque en general todas las enzimas, la mayoría de las enzimas, son de naturaleza proteica. Si son de naturaleza proteica, significa que hay genes que codifican ya para su secuencia. Acá tenemos un caso normal donde tenemos un gen, ¿ya? Y tenemos una enzima con una función normal. Sin embargo, en la naturaleza es frecuente que ocurran cambios nucleotídicos a nivel del DNA que pueden causar polimorfismo, es decir, cambios en la secuencia de un gen que pueden llevar a cambios en su secuencia nucleotídica y luego esto también llevar a cambios en la función, o digamos, en la estructura proteica y en su función. Y a esto nosotros, y este cambio que denominamos dependiendo de su frecuencia, por ejemplo, si está en más de un 1% de la población presente, lo llamamos polimorfismo. Y esto puede dar origen a enzimas que pueden tener una función alterada porque su estructura aminosídica puede verse, digamos, modificada. Ahora en la siguiente diapositiva voy a presentar algunos conceptos básicos de biología molecular para entender qué significan estos cambios nucleotídicos y cuál es el impacto que pueden tener en la proteína. Acá tenemos nosotros una estructura en general simplificada de qué es el DNA. Y acá tenemos el DNA donde importantemente nosotros acá podemos observar para un gen, acá se está representando el gen de una proteína, podemos observar que hay secuencias que se denominan exones y otras secuencias que se denominan intrones. A partir de este DNA, esto va a tener una lectura por una enzima que es la RNA polimerasa y se va a generar un RNA. Es una copia, ¿ya?, de una de las cadenas, ¿okay?, del DNA. Entonces este RNA, que es un RNA inmaduro, va a encontrar los exones y también los intrones. Es importante indicar acá que los exones son los importantes, ya, para ensamblar el gen definitivo que va a ser el que va a codificar a la proteína. Mientras que los intrones finalmente tienen funciones regulatorias de la expresión del gen y en el caso del RNA maduro, estos intrones se pierden. Entonces aquí podemos observar el RNA que se generó a partir de este DNA. Después, este RNA inmaduro, que contiene todavía la secuencia intrónica, es procesado para generar un RNA maduro que contiene solamente las regiones necesarias
para la codificación de la proteína. Esto no es importante, lo del cDNA, en realidad cuando hablamos de cDNA es cuando obtenemos a partir del mensajero, ¿ya? A partir del mensajero podemos hacer una transcripción inversa y obtener un DNA a partir de un RNA. Esto por eso se llama transcripción inversa. Y el cDNA o DNA copia que se obtiene a través de un RNA, ya en general lo que observamos que contiene solamente los exones. ¿Ya? Es una copia de DNA, pero que no contiene intrones, solamente exones. Es un cDNA. ¿Ya? Entonces, claros con esto, el DNA codifica un mensajero, el cual después es procesado para obtener un mensajero maduro. Y estos nucleótidos son los que estos van a codificar para las proteínas, estas combinaciones de nucleótidos. Aquí en esta figura podemos observar un DNA, ¿ya? Que está siendo, digamos, transcrito, ¿ya? Transcrito en RNA. Ustedes pueden ver, ¿ya? Que están las dos hebras de DNA, ¿ya? Que se abren durante este proceso, y hay una RNA, una RNA polimerasa, una enzima que se acopla a este lugar y va generando una copia, pero como RNA, es decir, acá usando otro tipo de bases, ¿ya? Acá nosotros tenemos que en el RNA se utilizan ribonucleótidos, es decir, ácido ribonucleico, mientras que en el DNA se usan deoxirribonucleótidos, es decir, ácido desoxirribonucleico. Así que en esta cadena de RNA se va realizando una copia, ¿ya? Del gen, conteniendo tanto, en el caso del RNA inmaduro, conteniendo tanto intrones como exones. ¿Qué cosas son importantes indicar de este RNA naciente? Uno, que claramente son ribonucleótidos, y lo otro es que en este caso, la cadena de RNA naciente, la timidina es reemplazada por uridina. ¿Ya? Los otros nucleótidos son los mismos, pero en el caso de la timidina, en el RNA es una uridina. Eh, bien, este RNA es generado, uno después puede, digamos, leer este RNA, ¿ya? Leer este RNA como un código genético, ¿ya? Que presentamos aquí. Y este código genético está, digamos, este código genético eh, codifica para los aminoácidos que van a generar la proteína después. Y este código genético está formado en general por tres nucleótidos, o tres letras, digamos, como lo podríamos decir de esta forma. Por ejemplo, observemos acá, por ejemplo, tomemos como ejemplo este triplete, UCC, que aparece acá que se está generando en el mensajero. Si nosotros buscamos UCC, es decir, que la primera letra sea U, ¿ya? Estamos acá, está tanto. La segunda letra esperamos que sea una C. La segunda letra es una C. Entonces, que ya tenemos acá U, C. Primera letra U, segunda letra C. En el tercer caso, la tercera letra también es C. Entonces, estaríamos en este caso, U, C, C. Este triplete codifica, en este caso, para un aminoácido serina. Y ese va a ser el aminoácido que va a ocupar su lugar en esta proteína. Otro ejemplo, ¿no? Podemos tomar AAU, este que se está formando. Veamos la primera letra A, segunda letra A, y tercera letra uridina, AAU. En este ya tenemos otro tipo de aminoácido, no me acuerdo si esto era, no recuerdo bien si era aspartico u otro tipo de aminoácido, pero un aminoácido distinto. ¿Ok? Y así se pueden ir generando distintos tipos de combinaciones y las cuales van a estar, digamos, van a dar distintas, digamos, tipos de aminoácidos que van a estar incluidos en la proteína.
Al momento se conocen cerca de 21 aminoácidos, ¿ya? Porque generan el código genético. Claramente estos aminoácidos, esta cadena aminoácida que va a formar la proteína, claramente va a ser determinante de su función. En esta otra figura es lo mismo, pero aquí les quiero mostrar lo que son los tripletes, ¿ya? Que codifican a las proteínas. Por ejemplo, acá tenemos un mensajero, ¿ya? Que va a codificar para la proteína. Y ustedes pueden ver de que está orientado en una dirección 5', 3', donde está acá el amino terminal, acá el carboxi terminal de la proteína. Y aquí podemos observar que el código genético se va separando en tripletes. Bueno, acá tenemos GCU, que es alanina, después GGA, que da origen a glicina. Acá tenemos GSA, fíjense en esto, ¿ya? GSA también da alanina igual que GCU, ¿ya? Y así sucesivamente podemos tener distintos tipos de aminos. Y es aquí, en esta secuencia, en donde nosotros podemos encontrar mutaciones. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos una mutación en este código genético, donde podemos observar que este tercer codón, ¿ya? Este tercer codón, ¿ya? Tenemos acá un cambio en este nucleótido, ¿ya? Donde acá tenemos GCA y acá tenemos GCC. Dependiendo de la posición de la mutación, a veces esta mutación puede generar un cambio en el aminoácido o no generar cambio en el aminoácido. En este caso, como está en la tercera posición, en general estos cambios, la tercera posición del codón, no generan cambios aminoácidos. En general, en algunos casos sí, ¿ya? Y aquí podemos observar que en este caso la proteína no cambia. Tiene el mismo aminoácido. Aquí estamos hablando entonces, por lo tanto, de una mutación silente. Acá tenemos otro cambio, pero en una primera posición de un codón, ¿ya? Y aquí podemos observar que sí tenemos un cambio. Tenemos una mutación que no es silente y que crea un cambio aminoácido. ¿No? Fijan, acá en este codón primero se codificaba glicina y ahora estamos codificando arginina. Aquí tenemos sí. Y en otros casos podemos tener mutaciones. Por ejemplo, en este caso tenemos acá CAA y la C tuvo una mutación y se incorporó una U, uridina. Interesantemente, el triplete UAA no codifica para ningún aminoácido, sino que codifica para una detención de la traducción. ¿Qué significa? Entonces que si tuviéramos un tipo de mutación acá, tendríamos una proteína truncada, ya que no podría seguir generándose el aminoácido. Y esto podría llevar a cambio en la funcionalidad. Y el otro tipo de mutación que puede ocurrir se llama también inserción, ¿ya? En la cual no hay, digamos, un reemplazo, sino que en este caso hay una inserción. Ustedes pueden observar acá, comparemos este primer mensajero con este último, GCU igual, GGA, GGA, y acá tenemos GCA, y aquí tenemos GCC. ¿Qué podemos observar acá? Que se insertó una C, una citosina, en esta posición. Y esta A pasó ahora a desplazarse al otro triplete. ¿Me explican ustedes? Aquí entra la C y ahora el otro triplete cambia totalmente. Porque antes de ser CCA era ACC. Porque se incorporó, acá se insertó esta C. ¿Esto qué implica? Que desde aquí hacia adelante hay un corrimiento en el marco de lectura de los tripletes. Se cambia completamente la proteína. Y esto, claramente, esto es catastrófico, ya porque esto cambia completamente la secuencia aminosídica y la naturaleza de la proteína. Entonces podemos tener, como resumen de esto, podemos tener distintos tipos de polimorfismo, ya que van a ser silentes o si van a dar origen a cambios ya en la proteína, que no son silentes, sino que son, en este caso, son cambios que van a producir, digamos, alteraciones a nivel de la composición aminoácida de la proteína. Otra cosa importante, ya vimos esto, lo de los tripletes, ¿ya? Los cambios que pueden haber
¿ya? Y las posiciones. La otra cosa importante es dónde, en qué zona del gen se producen estos cambios, digamos, estos polimorfismos. En un gen, nosotros podemos identificar varias zonas. Una son, por ejemplo, el gen comienza acá en azul en este caso. Esta es la región codificante. Fuera de la región codificante, también podemos encontrar regiones que son regiones regulatorias de este gen. En este caso, en esta parte del gen, no es que se secuencie una proteína, sino que aquí hay elementos del DNA que son importantes, por ejemplo, para el reclutamiento de las enzimas que van a proceder a la transcripción de este gen, ya que de alguna forma regulan, estas regiones regulan cuánto se expresa este gen, cuánta proteína se tiene a partir de esto. También hay otras regiones que son cercanas al gen, pero que en realidad no tienen un efecto directo sobre la función del gen, pero sí, por ejemplo, si tenemos eh, en el caso de transferencia de material genético, por ejemplo, en caso de en la fecundación, a veces se segregan estos como bloques, estos genes, y van relacionados. Y a pesar de no tener relación con la expresión, pero sí uno puede tener, por ejemplo, cambios o polimorfismos en las personas que pueden ser predictoras, digamos, de otros cambios interiores. Ya son como que se agregan, pero no tienen cambio en función de la proteína. Sirve, por ejemplo, para hacer seguimiento. Ahora bien, si tenemos nosotros polimorfismos en las regiones regulatorias, en este caso, la proteína va a ser la misma, pero sin embargo, la velocidad o la cantidad de proteína que se va a generar va a ser diferente. Porque estos cambios ya en estas regiones regulatorias pueden cambiar, digamos, la tasa a la cual se transcriben. Es decir, cambios en esta zona podrían llevar ya sea a mayor cantidad de proteína o a menor cantidad de proteína, dependiendo de cómo afecte las regiones regulatorias. Y en el caso de los polimorfismos, ya en la región codificante, y dependiendo si este cambio nucleotídico es un cambio que puede generar un cambio en el aminoácido, es decir, no un polimorfismo silente, ¿ya? En este caso podemos tener acá cambios en la función de la proteína, es decir, una proteína que puede perder su función, vamos a tener la misma cantidad de proteína, pero la función de la proteína va a estar, digamos, disminuida, o también podemos tener polimorfismos que causen un aumento en la función de la proteína. ¿Ya? Me refiero a un aumento en la función, me refiero a las características de las proteínas que estamos revisando, que son enzimas principalmente del citocromo, ¿ya? Del sistema microsomal oxidante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante indicar? Que dependiendo del sitio donde se generen los polimorfismos, vamos a tener, por ejemplo, en las regiones regulatorias, cambios en la producción de la proteína. Mientras que si son a nivel de la región codificante, podemos tener cambios en la función de la proteína. Y en el caso de las enzimas, podemos creer que sea una pérdida de función o una ganancia de función. Nos podemos encontrar con todo eso. Voy a partir con un ejemplo muy simple en cuanto a cómo una variante genética puede cambiar la función de una proteína. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de la percepción del sabor amargo. Ya saben que nosotros en la lengua tenemos estructuras especializadas que son las papilas, y estas papilas, estas terminaciones que son terminaciones nerviosas, acá podemos encontrar estos como yemas del sabor, ¿ya? Son estructuras especializadas, ¿ya? Y estas yemas, ¿ya? Tienen células gustativas, ¿ya? Que permiten la percepción del sabor. ¿Ya? Aquí está la inervación nerviosa de este tipo de estructuras, ¿ya? Y aquí podemos observar las células que componen esta estructura. Y estas células son células del tipo nervioso, ya porque tienen receptores. En la punta de esta célula, que se amplía esta zona, tienen distintos tipos de receptores. Y algunos de esos receptores son los receptores que permiten la percepción del sabor amargo.
¿ya? Estas proteínas están codificadas por genes, y estos genes pueden tener polimorfismo. Por ejemplo, acá tenemos una persona, ¿ya?, que tiene el gen, digamos, usual para este tipo de receptor. En este caso es un homocigoto para una variante, ¿ya? Y esta variante permite la percepción del sabor. Esta persona sí puede percibir el sabor. Por otro lado, acá tenemos un individuo, ya una mujer, donde ella tiene una mutación donde sus receptores no pueden percibir el sabor, ¿ya? Con esta mutación no se percibe el sabor. Si estas personas, ¿ya?, tienen hijos, ¿ya?, tienen hijos, podemos tener la posibilidad de que, en este caso, como son los dos son homocigotos, vamos a tener que los hijos van a ser heterocigotos. Y en el caso de los heterocigotos, que tienen una variante dominante y una variante, pongámosle, recesiva, a la que no percibe el sabor, estos que son heterocigotos tampoco van a poder percibir el sabor, ¿no? ¿Ok? Perdón, sí pueden percibirlo, perdón, no es dominante negativa, ya, sí pueden percibir el sabor, perdón, los heterocigotos, cometí un error ahí, ya, estos sí pueden percibir el sabor, los heterocigotos, es decir, el dominante, ya, esta mutación, ¿ok? Entonces, estos sí lo pueden percibir, y esto, ya, la pregunta es la siguiente: ¿cómo, por ejemplo, cómo podríamos determinar si un individuo tiene esta mutación? Esto es fácil, se generan unas tiras reactivas, ¿no?, que son estas tiras de PTC, que es una sustancia feniltiourea, feniltiocarbamida, que es una sustancia que tiene un sabor muy amargo, ¿ya? Y dependiendo de las características genéticas que tenga la persona, sí lo van a poder percibir, ¿ya? Las personas que sean homocigotas para la variante, digamos, que no percibe, no van a percibir ningún sabor. Y los homocigotos y heterocigotos sí lo van a poder percibir. Por lo tanto, acá tenemos una forma rápida de determinar cuál es la combinación genética que está determinando la expresión de este receptor. Ahora bien, enfoquémonos en los enzimas o en las proteínas que tienen que ver con la metabolización de los fármacos, y en este caso vamos a referirnos a los cambios, ya, polimórficos que pueden tener las enzimas principalmente me voy a referir a las enzimas del citocromo P450, digamos que son las más importantes en este aspecto. Acá podemos observar algunos ejemplos de polimorfismo en las proteínas del citocromo P450. Por ejemplo, acá tenemos este citocromo 2C9, ¿ya? Cuando hablemos del alelo normal, siempre, si hay polimorfismo, al alelo normal se le asigna un asterisco y un 1. Este sería el normal. Para este citocromo tenemos varios polimorfismos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿ya? Son variantes polimórficas de este gen, del CYP12C9. Y estas, en general, estas variantes tienen una actividad reducida, ¿ya? Los polimorfismos que generan a estas variantes hacen que la actividad metabólica de esta enzima sea reducida. Por otro lado, por ejemplo, tenemos acá otro ejemplo. Fíjense los fármacos que van a poder verse afectados si alguna persona tiene estos alelos. Como es reducida la actividad, vamos a tener, por ejemplo, en estas personas, actividad reducida en la metabolización, por ejemplo, de warfarina, losartán, tolburamida. En el caso del citocromo 1219, acá tenemos también distintas mutaciones, y aquí están marcadas en rojo. Y en este caso estamos hablando de variantes que van a generar una ausencia, ¿ya?, de la proteína. Es decir, aquí no vamos a tener proteína, ¿ya?, en personas que tengan estas variantes genéticas. Por lo tanto, la metabolización de varios fármacos, que principalmente son metabolizados a través de este isoforma del citocromo, van a verse afectados. Y en el caso del citocromo 2D6, acá tenemos distintas, digamos, cambios. Tenemos algunos polimorfismos, ya que van a aumentar la actividad. Vamos a tener otros polimorfismos que no va a haber presencia de proteína, sino no vamos a tener ningún tipo de metabolización por este citocromo.
y en otros casos vamos a tener el citocromo, pero con una actividad reducida. Entonces, podemos observar que la cantidad de variantes que pueden haber en cuanto a polimorfismo de los genes son bastante amplias. No vamos a estudiar todo, vamos a estudiar algunos ejemplos específicos, y en los seminarios también en la próxima semana también vamos a estudiar algunos ejemplos de fármacos que son afectados por estos polimorfismos. Profesor, ¿Sí, Lenny? una pregunta, pero en el último ejemplo del citocromo, el 6P2D6, Ujú. 1, en este caso se produjo una mutación que incrementó su actividad, Sí. ¿cierto? Ujú. Pero ¿qué fármacos se verían afectados por esa mutación? Cualquier fármaco que sea metabolizado por ese citocromo, y en el caso que tengas tú un polimorfismo que aumente su actividad, esos fármacos van a ser eliminados más rápidamente. ¿Ya? Ya, ¿Ok? de acuerdo. Entonces, Gracias. ¿bien? Y aquí, en esta figura, podemos observar cuál es el efecto de un polimorfismo, por ejemplo, de un polimorfismo reductor de la actividad. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del citocromo 2D6, estuviéramos hablando, por ejemplo, de estos polimorfismos azules que lo que hacen es reducir la actividad de la enzima. ¿Ya? En este caso, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la variante normal. Entonces administramos el fármaco y observamos que la evolución de la curva de concentración versus tiempo está dentro del margen terapéutico que está marcado en amarillo. Si tenemos que este paciente o este individuo es heterocigoto ya para esta mutación, es decir, tiene una copia normal y una copia para la variante que tiene menor actividad, en este paciente podríamos observar que a la misma dosis podríamos lograr mayores concentraciones del fármaco porque su eliminación está disminuida. Y este efecto, ¿ya? De, de la forma en que se afecta la curva de concentración plasmática, ya podría verse mucho mayormente afectada si esta persona fuera un homocigoto. En este caso, si administráramos la misma dosis, teóricamente incluso podríamos lograr concentraciones tóxicas en este paciente. ¿Qué soluciones podemos encontrar a esta problemática que se da en la población? Una es, si nos enfrentamos a esto, es aquí una alternativa podría ser ajustar la dosis. Es decir, a este paciente que nosotros sabemos que tiene un metabolismo más lento, entregarle una dosis menor, cosa que las concentraciones pudiesen entrar en el rango terapéutico sin entrar en el rango tóxico. Y la otra alternativa, que puede ser plausible, es cambiar el medicamento por un medicamento equivalente, que tenga el mismo efecto farmacológico, pero que sea metabolizado por una vía diferente. O sea, que no esté afectado por este polimorfismo. Esas son algunas alternativas que uno pudiese encontrar al enfrentar este tipo de problemas. ¿Bien? Ahora bien, voy a hablar acerca de algunos genes, ¿ya? Y vamos a mencionar algunas de sus propiedades, digamos, de los polimorfismos más comunes que hay. A ver, alguien me está preguntando algo aquí por el chat, algo. Dice, profe, ¿qué es lo que cambia en el gráfico 3? A ver, supongo, Francisca, que me estaba hablando del gráfico anterior, de esta diapo, ¿cierto? Ya, ok. ¿Qué es lo que cambia? Lo que uno ve acá es que la curva de concentración plasmática, en el caso de la persona que digamos que tenga los alelos normales, es lo usual. Y con esta velocidad de eliminación es que se ha calculado la dosis de un medicamento. Si tenemos un paciente o un individuo que tiene una mutación en el gen que metaboliza este fármaco, es decir, que determina esta curva de concentración, y este cambio nucleotídico, digamos, este polimorfismo hace que reduzca la actividad. Si esta persona tiene una copia normal y una copia con actividad reducida, puede pasar
de que a la misma dosis las concentraciones no se mantengan solamente dentro del rango terapéutico, sino que puedan llegar a las concentraciones tóxicas. Y esto incluso en un paciente que sea homocigoto para la variante más inactiva del fármaco, esta puede ser incluso las concentraciones mucho más altas en el nivel tóxico. Por lo tanto, lo que yo mencionaba, que cómo podríamos enfrentar esto nosotros como farmacéuticos, o qué solución podríamos dar a este problema de un paciente que no puede utilizar las dosis usuales porque llega a toxicidad por una deficiencia en su metabolización. Lo que podemos hacer es ajustar las dosis, dar menos fármaco, ¿ya? O alternativamente dar un fármaco que no se metabolizara por esta misma variante, digamos, de citocromo. ¿Ya? Y eso sí podemos nosotros encontrar en tablas, ¿ya? Cuáles son digamos, los citocromos preferenciales a través de los cuales se metaboliza un fármaco. No sé si, Francisca, te quedó un poco más claro a lo que me refería con esta figura. ¿Sí? Ya, ok. Si hay más dudas, no hay ningún problema. Puedo repetirlo o pueden preguntar lo que ustedes tienen conmigo. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a analizar algunos de algunos polimorfismos, algunos ejemplos para que ustedes puedan observar cómo cambios ya polimórficos de algunas enzimas de eliminación pueden afectar la actividad de algunos fármacos. ¿Ya? Entonces vamos con el citocromo 1A2, uno de los tantos citocromos que podemos reconocer. Pero este citocromo 1A2 tiene algo importante, que es un citocromo relevante en cuanto al contenido hepático del citocromo, que es casi un 15%. Y algunos fármacos que son metabolizados por este tipo de citocromo, por ejemplo, tenemos algunos sustratos endógenos, como el estradiol o la melatonina, que son aminas, ¿se fijan? Aminas planares, principalmente esta, ya el estradiol no, ya, pero esta sí. Y algunos fármacos que también son aminas son metabolizados por este tipo de citocromo. Por ejemplo, tenemos acá la teofilina, que es un fármaco que se utiliza como antiasmático, la cafeína, que es el componente activo del café, por ustedes. También tenemos, por ejemplo, acá, este es un fármaco antipsicótico, la clozapina, de margen terapéutico estrecho. Es importante esto, porque la clozapina es un fármaco que si las dosis son muy elevadas, hay un mayor riesgo de un efecto secundario que tiene que ver con una alteración del recuento del glóbulo blanco en la sangre. Que es una alteración a ese nivel. Entonces, es importante que personas que tengan mutaciones en este citocromo 2A1 podrían ver alterados los niveles de cafeína o de clozapina si fueran usuarios con ellos. Vamos a un ejemplo bien simple, por ejemplo, en los efectos de la cafeína. Acá tenemos el citocromo 1A2, ¿ya? Hay variantes, tenemos la 1A y 1F, ¿ya? Que es una nomenclatura que tiene estos dos tipos de citocromo 1A2, el 1A2, 1A es el metabolito normal, ya es el que todos deberíamos tener, y que es, digamos, aquí lo llaman un alelo metabolizador rápido. Sin embargo, hay polimorfismos que dan origen a esta variante de este citocromo 1A2, que es el 1F, y que son metabolizadores lentos. Se ha visto que entre estas dos enzimas, la diferencia de metabolización es de 7 veces, es decir, esta es 7 veces más lenta en metabolizar que la de arriba. ¿Qué se ha encontrado? En estudios se ha encontrado acá que para individuos portadores del alelo 1F, es decir, metabolizadores lentos, ya sea incluso hetero o homocigotos para esta mutación, si consumen cafeína, ¿ya? Si estamos hablando de 2 a 3 tazas al día, tienen un 36% más de riesgo de ataque al corazón que los portadores del alelo normal, debido a que la cafeína es una sustancia estimulante y puede aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo donde ni siquiera un fármaco, sino una sustancia de consumo común, como es la cafeína, dependiendo del genotipo del individuo, podría tener efectos adversos debido a deficiencia en su eliminación. ¿Ya? Aquí tenemos otro citocromo 2B6,
Tenemos nosotros este como clúster, donde están, digamos, en este cromosoma están los citocromos 2, la familia 2, ¿se fijan? E hito 2b6. Este es el gen. Si pudiésemos ampliar este gen, o tomar esta parte, que es este gen del citocromo 2b6, lo pudiésemos ampliar, nos encontraríamos con esto. ¿Ya? Aquí está el gen. En el recuadro están los exones. Acuérdense de los exones, que son las partes que efectivamente están involucradas en la codificación aminosídica de la proteína. ¿Ya? Y tenemos acá, como uniendo estas líneas, son los intrones. ¿Qué dice esta nomenclatura? Que para este gen tenemos mutaciones. ¿Se fijan? Aquí en esta posición está antes de que comience el gen, la posición 82, menos 82, porque antes del inicio del gen, secuencia regulatoria, si nos acordamos un poco de antes, tenemos acá una modificación de una T a una C. Pero también tenemos mutaciones, ustedes ven, en regiones codificantes. ¿Ah? Y aquí, por ejemplo, la posición 15.631, tenemos que hay una mutación, que una guanina pasa a timidina. Y esto genera un cambio aminosídico, de Q a H, ya que este es el código ya de representación de los aminoácidos como letras. ¿Ya? Yo no me acuerdo acá. Esta es lisina, me acuerdo yo. Eso sí, la K. Isoleucina, ¿ya? Distinto, yo no me acuerdo de todos los nombres de los aminoácidos, pero sí lo pueden explicar ustedes. Pero qué importante mencionar acá, que este cambio sí genera un cambio aminoácido. Y el aminoácido de la posición 172 se ve modificado. Acá también puede causar un cambio aminoácido. Este también, y este también. Estas son mutaciones identificadas ya para este citocromo. ¿Qué fármacos pueden ser, digamos, o son preferencialmente metabolizados por el citocromo 2b6? Podemos encontrar algunos fármacos como el efavirenz, que es un fármaco para el tratamiento de la infección con el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿ya? Del VIH. Tenemos también aquí un fármaco, el bupropión, que es un antidepresivo que se utiliza principalmente también para el tratamiento del tabaquismo, se utiliza bastante. Aquí tenemos la ciclofosfamida, que es otro sustrato de este citocromo, y en este caso es un inmunosupresor. Y aquí podemos observar que son fármacos en general que requieren un control importante de sus concentraciones para evitar efectos secundarios. Por lo tanto, presencia de polimorfismos como estos podrían alterar la respuesta a estos fármacos. Acá hay una tabla con los distintos polimorfismos del citocromo 2b6. Y quiero que aquí hay varios. En el caso que vimos acá, perdón, voy a volver un poco acá arriba, de la posición, tenemos un cambio en esta posición, a ver si lo encuentro acá, este cambio. Recuerden que aquí en la posición 18.053 hay un cambio de una adenina a una guanina y cambia el aminoácido. Aquí lo tenemos. Este es el cambio. ¿Ya? Y a este alelo o a este polimorfo se le llama CYP2B6 asterisco 6. Es una de los polimorfismos que presenta este citocromo 2B6. Y este citocromo tiene un cambio aminoácidico y en general lo que se encuentra es que este va a disminuir la expresión y la actividad ya de este citocromo, pudiendo afectar, pudiendo afectar la metabolización, por ejemplo, del efavirenz. ¿Ya? Eso es lo importante acá en este caso que le estoy destacando. Tenemos otros polimorfismos, en algunos, por ejemplo, acá tenemos aumento de la expresión, ya acá tenemos disminución de la expresión en este otro caso. Y en esto, acá tenemos aumento de la expresión y disminución de la expresión. Hay distintos cambios identificados. En este caso quiero centrarme en este 2B66, que en realidad lo que hace es una disminución de la actividad de este citocromo. Y estas son las frecuencias en distintos tipos de población. Pero vamos a ver qué efectos podría tener este cambio, este polimorfismo en la actividad de algunos fármacos que son metabolizados por este isoforme.
Por ejemplo, me quiero centrar en el efecto del efavirenz. Ya, el efavirenz es un fármaco para el tratamiento de la infección por VIH y lo que hace este fármaco, ya, es inhibir la transcripción del RNA, ya, del RNA que procede del virión, ya, del virión. Este virión requiere transformar su RNA en DNA para poder incorporarse al genoma de la célula y, digamos, infectarla permanentemente. Entonces, este proceso de transformación del RNA en DNA del virión, esto lo hace a cabo una transcriptasa inversa que trae el mismo virus. El efavirenz es un bloqueador de este proceso, ¿no? Es un inhibidor de la transcriptasa inversa, con lo cual inhibe la capacidad, digamos, infectiva de este virión. Este fármaco, el efavirenz, este fármaco antiviral, ¿ya?, es metabolizado, ¿ya?, a este metabolito, ¿ya?, por acción del citocromo 2b6. Es decir, la eliminación del efavirenz es principalmente mediada por el citocromo 2b6. ¿Qué es importante en cuanto a este fármaco? Que este fármaco tiene un margen terapéutico estrecho debido a que sus efectos secundarios son bien importantes en los pacientes. Y estos efectos secundarios están relacionados principalmente a nivel del sistema nervioso central. Lo que hace este fármaco finalmente es causar alteraciones del sueño, ¿ya?, y generar en algunos casos pesadillas, ¿ya? Y estos efectos, ¿ya?, de alteración del sistema nervioso central son determinantes en el cumplimiento de las terapias por parte de los pacientes, ¿ya? Ahora bien, nosotros vimos que el citocromo 2b6 podía ser polimórfico, por lo tanto, podríamos tener, en el caso de la variante 2b6-6, tener una menor eliminación del efavirenz, ¿ya?, porque este citocromo sería menos activo. Esto implicaría que podríamos tener mayores concentraciones del fármaco y podríamos tener mayores efectos secundarios para una misma dosis, comparando una persona con el alero normal y el mutado. Y aquí pueden observar ustedes, ya, lo que yo les hablaba del margen terapéutico. Ya, acá tenemos, esta es la dosis, ya, medida como la concentración plasmática del fármaco y la capacidad, digamos, de la acción farmacológica, es decir, la disminución de la, de la progresión viral, ¿no? A medida que aumentamos la dosis, la probabilidad de obtener regresión de la proliferación viral es mayor. Sin embargo, también a medida que aumenta la concentración plasmática, aumenta la probabilidad de los efectos secundarios adversos a nivel del sistema nervioso central. Por lo cual, hay un rango en el cual tenemos una buena acción farmacológica y una cantidad de efectos secundarios, digamos, aceptable. En el caso de los pacientes ya con alguna alteración de esta variante del citocromo 2b6, podríamos observar de que pudiese haber un desplazamiento de esta curva, ¿ya?, a la misma dosis, ¿ya? Es decir, que a la misma dosis podamos tener mayor cantidad de fármaco en sangre porque se va a eliminar menos, hay una mutación, digamos, inactivante, con lo cual podríamos tener más efectos secundarios, y el principal problema con este fármaco, a la misma dosis. Y aquí pueden observar ustedes, son distintos tipos de alelos, ¿ya? Acá estamos hablando de la variación de la 2b6, este que está acá arriba, 2b6, aquí se muestra si es homocigoto, ya, acá tenemos el heterocigoto y el homocigoto normal. Entonces la probabilidad, aquí se muestra la probabilidad de efectos secundarios de tipo sistema nervioso central, claramente en aquellos pacientes homocigotos, ya, para la mutación es mucho más grande. Es decir, los pacientes que tuvieron la capacidad de eliminar menos, este fármaco podrían tener una mayor probabilidad de tener efectos secundarios. Entonces, por lo tanto, en estos pacientes, lo recomendable sería reducir la dosis, ya, lo cual no variaría el efecto farmacológico, pero sí tendría un mejor control de los efectos secundarios que presentarían estos individuos. ¿Okay? Sigamos. Vamos a otro citocromo. Este es el citocromo 12-9.
también es importante, un 20% del contenido hepático de las enzimas y metaboliza actualmente aproximadamente 100 fármacos conocidos. Tiene sustrato endógeno y algunos fármacos de margen terapéutico estrecho que son metabolizados por este citocromo incluyen, por ejemplo, la warfarina, que es un anticoagulante, ¿ya? Y también a la fenitoína, ¿ya? Que es un fármaco anticonvulsivante. Todo esto, fármacos con un nivel o margen terapéutico muy estrecho. ¿Qué significa? Que pequeños cambios en sus concentraciones, perdón, en su metabolización puede llevar a cambios ya en cuanto a sus concentraciones plasmáticas y llevar a toxicidad o pérdida de eficacia. Ok, vamos a revisar, por ejemplo, en este caso, los efectos de mutaciones de citocromo 12-9 en la acción de la warfarina, que es un anticoagulante y un fármaco de margen terapéutico muy estrecho. De este citocromo 12-9 se han detectado más de 30 variantes, más de 30 polimorfismos, y uno de los más importantes de estos son los que yo les muestro acá. Acá tenemos la variante, digamos, normal o wild type, que es la 12-9-1, que es la normal, y tenemos otras variantes, por ejemplo, la 12-9-2, la cual presenta un 50 a un 70% de la actividad que presenta de lo normal. Es decir, esta codifica claramente para una enzima con menor actividad, con la mitad de la actividad del alelo normal. Y tenemos otro alelo que tiene otra mutación en la zona codificante, que es el 12-9-3, el cual es mucho más inactivo y la actividad que presenta es aproximadamente un 5 o un 15% de la actividad del alelo normal. Por lo tanto, este es el normal, este es tiene una actividad reducida y este tiene una actividad aún más reducida en la variante 12-9-4. La warfarina, que es un fármaco metabolizado por este citocromo, es un fármaco de margen terapéutico estrecho y que actúa como anticoagulante, inhibiendo ya el reciclamiento de la vitamina K en el organismo. ¿Ya? ¿Por qué es importante el reciclamiento de la vitamina K? Porque la vitamina K actúa como un cofactor importante en la activación de los factores de coagulación. Entonces la vitamina K es re importante en este ciclo, ¿ya? Para permitir, digamos, estos elementos de la coagulación. Y la warfarina lo que hace es inhibir justamente a esta enzima, ¿ya? La enzima que es la que permite el reciclamiento de la vitamina. Si tenemos inhibida esta enzima, no tenemos este reciclamiento, no tenemos activación, tenemos menor coagulación. Entonces, por eso este fármaco, al inhibirla, actúa como un anticoagulante. Eso después ustedes lo van a ver con más detalle en farmacología cuando vean el sistema cardiovascular el próximo semestre. Perdón, en farmacología 2, en 2 semestres más. Y van a ver cardiovascular y van a estudiar en detalle estos efectos. Pero simplemente mostrarle que la warfarina es anticoagulante por inhibición de este proceso de reciclamiento de la vitamina K. Y la warfarina es un fármaco que es metabolizado a través del citocromo 12-9. ¿Por qué tiene un margen terapéutico estrecho? Porque el rango de esta warfarina tiene el siguiente tema. La coagulación se mide a través de un índice que se llama el INR, que es la intensidad de anticoagulación. A dosis bajas, ¿ya? A dosis bajas, nosotros tenemos, estos fármacos generalmente se dan a pacientes que han sufrido ya sea un infarto, una embolia, entonces aquí lo que queremos es reducir la capacidad coagulante de la sangre. Si tenemos poco fármaco, tenemos poca actividad anticoagulante, por lo tanto tenemos mayor riesgo de tromboembolismo en estos pacientes, ¿ya? Entonces, la idea en estos pacientes es bajar esta capacidad coagulante para evitar la formación de nuevos trombos. Eso es lo que queremos lograr. Y esto se logra más o menos en un índice de anticoagulación entre 2 y 3. El tema es de que este rango que hay que mantener, si nos pasamos por la dosis de este rango, ya vienen los efectos tóxicos del fármaco y que se manifiesten en hemorragia, ¿ya? Lo cual puede ser gravísimo
para el paciente. Entonces, hay que mantenerse en este rango, entre 2 y 3, para no tener riesgo de nuevos trombos y no tener riesgo de hemorragia. ¿Ya? Este es el balance que hay que mantener. Y este balance, este rango terapéutico es muy estrecho, y cualquier variación, ya sea en la dosis o en la capacidad de eliminación del fármaco, puede llevarnos para uno de los dos lados, ¿ya? Y perder efectividad nuestro fármaco. No. Y esto, ¿cómo se mide este INR o este factor de coagulación? Es un cociente entre el tiempo de protrombina del paciente, ¿ya? Y el tiempo de protrombina en el rango normal para la población, ¿ya? Y esto se mide, esta relación, mientras más anticoagulante tenga, esto se va a demorar más tiempo de coagulación en relación a esto, y va a crecer este cociente. Y esto se mide usualmente en laboratorio, hay unos tubos, en los cuales uno mide el tiempo de que se forme el coágulo. También hay estas tiras reactivas, con lo cual uno puede medir el INR fácilmente en su casa, alguna gota. Y esto es lo que podemos observar, la dosis, ¿ya? El requerimiento de dosis, esto ya ha sido estudiado, para pacientes, el requerimiento de warfarina para pacientes con distintos citocromas. Aquí podemos observar el alelo normal, una dosis cercana a los 5 miligramos por día. Y fíjense acá en los pacientes que tienen este alelo, el asterisco 3, que era el que tenía menor actividad de metabolización, las dosis son casi de 1,5 miligramos diarios. Es decir, aquí tenemos una reducción de casi más de 4 veces en la dosis, dependiendo del genotipo del citocromo 12-9, que es el principal metabolizador de estos fármacos. La pregunta es, ¿a cuántas personas se le hacen estos tipos de test? En Chile, claramente, a muy poca gente, ¿ya? Y muchas veces efectos que, si en muchas personas podríamos observar efectos secundarios o una difícil regulación de la warfarina de estos pacientes, y muy posible que esos efectos se deban, ¿ya? a variantes, ¿ya? En las enzimas metabólicas, ¿ya? Por lo tanto, el futuro que viene hacia adelante es justamente personalizar las terapias de los fármacos dependiendo de los genotipos de distintos factores, pero uno de ellos podría ser los genotipos de la enzima metabolizadora, lo cual nos podríamos ajustar una dosis personalizada al paciente, de acuerdo a su genotipo, ¿ya? Es muy probable que una persona que tenga este genotipo y no se le ha descubierto, sea muy difícil encontrar el INR, ¿ya? Porque claramente vamos a tener que la misma dosis tiene mucho anticoagulación. Entonces eso podría ayudarnos en la orientación de la dosis, conocer previamente el genotipo de la persona. Otro alelo, otro sustrato del 12-9, por ejemplo, es algo usual, por ejemplo, en la vida común, por ejemplo, el consumo de marihuana. Ya, la cannabis sativa tiene un componente psicoactivo que es el tetrahidrocannabinol. Y el THC, que es la sustancia presente en la marihuana y que produce los efectos psicoactivos, este metabolito o esta sustancia es metabolizada a través del citocromo 12-9, ya, a estos metabolitos inactivos, a estos ácidos carboxílicos. Por lo tanto, en pacientes o en personas que tuvieran mutaciones de este citocromo, podríamos encontrar que estas personas podrían acumular una mayor cantidad de componente activo a la misma dosis de cannabis, lo cual podría traer efectos secundarios. Aquí tenemos pacientes homocigotos normales, ¿ya? Y pacientes que tienen la mutación. Aquí no está muy bien el código de colores, pero lo importante es mostrarle esto. Acá están los niveles de THC en individuos con el alelo normal, y fíjense los niveles de THC en pacientes que son homocigotos para la mutación. Tienen niveles que son 3 veces mayores. Por lo tanto, a una misma dosis de cannabis, ¿ya? Esta persona podría percibir 3 veces más efectos farmacológicos que el paciente homocigoto, porque tiene 3 veces ya los niveles del componente activo.
lo cual podría, por ejemplo, en esta persona producirse una intoxicación o efectos adversos al consumo de esta sustancia. Y eso también podría, digamos, sería importante, por ejemplo, en las distintas sensibilidades que las personas refieren al consumo de cannabis. Algunas personas dicen, no, esto no me hace nada, y otras personas dicen, no, esta cuestión me hace pésimo, me siento muy mal, y puede ser que las razones de esto sean justamente variaciones farmacogenéticas en relación a la metabolización de esta sustancia. ¿Okay? Vamos a revisar otro polimorfismo bien importante, que es el citocromo el polimorfismo del citocromo 2C19. Este es un citocromo importante para la metabolización de algunos fármacos, por ejemplo, como el omeprazol, que es un fármaco para disminuir la secreción ácida del estómago, el diazepam, que es una benzodiazepina ansiolítica, también es metabolizada por este citocromo, potencialmente, y una sustancia también con un margen terapéutico estrecho, que es el clopidogrel, que también es una sustancia, un antiagregante plaquetario, una marca conocida de Plavix, y se indica principalmente como un fármaco para prevenir la formación de trombo en pacientes que han sufrido infarto al corazón. Entonces, estos pacientes que han sido infartados, se previene la formación de nuevos trombos agregando este fármaco, el clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario, muy similar a la acción que hace la aspirina, ¿ya? Pero en este caso es una acción mucho más potente que la de esta sustancia. El citocromo 12-19, acá se ve nuevamente, tenemos acá la secuencia regulatoria, los exones y los distintos intrones. Y ustedes pueden observar acá que tenemos distintos tipos de polimorfismo en secuencias regulatorias o en secuencias codificantes. Acá tenemos, por ejemplo, acá una mutación en una zona intrónica, ¿ya? Así que tenemos muchos tipos de polimorfismo. Uno de los polimorfismos importantes que están acá, tenemos por ejemplo el 1,1, que es el normal, ¿ya? Y aquí pueden observar ustedes la frecuencia de distintas poblaciones, y tenemos algunas variantes, por ejemplo algunas que tienen un metabolismo menor, ¿ya? Por ejemplo el 2 o el asterisco 3 tienen una capacidad intermedia de metabolización, y es más frecuente en pacientes asiáticos. Después tenemos algunos que tienen algunos genotipos que tienen muy bajo metabolismo, por ejemplo, homocigotos para el alelo 3 tienen un muy bajo metabolismo, ¿ya? O homocigotos para este alelo 2, ¿ya? Estos son heterocigotos, son intermedios. Y además tenemos estos, por ejemplo, del 17, que tienen, en vez de metabolizar menos, estos metabolizan mucho más, ya porque tienen estas mutaciones a nivel regulatorio, y hay mucho más de la proteína, ¿ya? Y esto hasta un 40% de la población son estos metabolizadores ultra rápidos, que tienen una gran expresión de la proteína. El clopidogrel, ¿ya? Este fármaco que le hablaba que es importante, es una prodroga. ¿Qué significa? Que este fármaco, luego de absorberse, debe activarse en el hígado, ¿ya? A través de la metabolización del citocromo 219 en el metabolito activo, que es el que va a inhibir preferencialmente la activación plaquetaria. Entonces, este metabolito activo es el que inhibe la agregación plaquetaria. Por lo tanto, en personas que tengan mutaciones, por ejemplo, o genotipos de metabolizadores malos, ya sea heterocigotos o homocigotos para las variantes 2 o 3,3, la capacidad de generar metabolito activo en este caso se ve reducida. Como en profármacos, vamos a tener menos metabolito, vamos a tener menor actividad, mientras que los metabolizadores ultra rápidos, vamos a tener nosotros acá una mayor cantidad de metabolito activo y una mayor capacidad de generación de antiagregación plaquetaria. ¿Okay? Y aquí está cómo ocurre esta metabolización. Acá tenemos clopidogrel, que llega al hígado. Acá se metaboliza principalmente por el citocromo 12-19. Y este intermediario, también por acción del 12-19, va a generar este metabolito, que es el metabolito activo, que va a inhibir la agregación plaquetaria. Por lo tanto, dependiendo de la actividad de este citocromo, va a ser la capacidad que vamos a tener de generar el metabolito activo.
Aquí se ven estudios, por ejemplo, que tenemos pacientes que tienen este alelo, estos son pacientes eh, con alelos que tienen una menor capacidad de metabolización, ya son metabolizadores lentos, y se ve que en estos pacientes tenemos un riesgo, un mayor riesgo ya de, de eventos trombóticos. Es decir, en estos pacientes que a la dosis que los pacientes normales andan bien con clopidogrel, estos metabolizadores lentos van a tener una mayor posibilidad de generar trombos porque la capacidad de generar el metabolito activo está reducida. Mientras que en pacientes que tienen este alelo ultra rápido, ya a la misma dosis que se le da a los pacientes normales, de tipo normal, estos tienen una mayor incidencia, tienen que quitar el alelo normal, estos tienen una mayor incidencia de toxicidad, es decir, un riesgo en un aumento en el riesgo de hemorragia. ¿Ya? Entonces acá tenemos todas las variantes. Tenemos el normal, ya que digamos el que utiliza la dosis usual y anda bien en el efecto farmacológico. Tenemos aquellos alelos intermedios y metabolizadores pobres, en los cuales tenemos una menor acción, porque tenemos menos formación del componente activo, y acá tenemos los metabolizadores ultralentos. Y en este caso, como es una prodroga, vamos a tener una mayor generación del metabolito activo, que va a generar la anticoagulación. En este caso podríamos tener riesgos de hemorragia si no ajustamos la dosis. Bien, me voy a referir ahora finalmente a algunos polimorfismos en algunas enzimas metabolizadoras, pero que no son citocromos. Me voy a referir un poco, por ejemplo, al polimorfismo de la deshidrogenasa aldehídica. Ya habíamos hablado, me parece, en la clase pasada un poquito acerca de estas enzimas, ya que no son ni de fase 1 ni de fase 2, sino que están como otras enzimas del metabolismo. Y esta, en el caso de la deshidrogenasa aldehídica, esta enzima, su función es metabolizar aldehídos. Los aldehídos pueden provenir de origen endógeno o exógeno, y esta enzima lo que hace es transformar estos aldehídos en ácidos carboxílicos. Algunos ejemplos, por ejemplo, de ácido de aldehídos endógenos, por ejemplo, el retinaldehído, que es necesario, por ejemplo, que sea metabolizado a ácido retinoico para mantener el crecimiento celular, en este caso un aldehído endógeno, pero generalmente los aldehídos que son exógenos generalmente son bastante tóxicos. Los que vienen, por ejemplo, con los alimentos, algunas sustancias, por ejemplo, el que se genera en la metabolización del alcohol, el acetaldehído, son sustancias muy tóxicas, son muy reactivos y pueden crear daño a nivel celular y generar muchos problemas. Por lo tanto, estas enzimas LDH generalmente son muy abundantes y promueven esta metabolización de los aldehídos. Una de estas enzimas, la ALDH2, que es una enzima, una de las más importantes que está a nivel mitocondrial, la encontramos esta enzima. Esta enzima ALDH2 presenta una mutación ya puntual. Este es el alelo normal, ya que tiene glutamina en la posición 487, y este es el alelo ALDH2 asterisco 2. Y esta enzima tiene, en vez de tener una glutamina acá en la posición 487, tiene una lisina, lo cual genera un cambio importante en la actividad de esta enzima. Aquí pueden ver la actividad ALDH2 de la enzima normal en homocigotos. En heterocigotos para la enzima normal y la mutada tenemos que hay menos de la mitad de la actividad enzimática, y aquellos homocigotos para la enzima mutada casi carecen completamente de la actividad de la aldehidrogenasa 2. Bien, ¿qué observamos? Por ejemplo, en el caso del metabolismo del alcohol, cuando se consume alcohol, este pasa de la sangre al hepatocito, aquí está la barrera celular, pasa al hepatocito, y en el hepatocito el alcohol es metabolizado por acción de la alcohol deshidrogenasa en acetaldehído, que es el aldehído que yo les menciono que es muy tóxico y es necesario metabolizarlo. Y para eso tenemos esta enzima, la LDH2, que tiene una gran actividad y lo metaboliza con mucha rapidez este acetaldehído en acetato, el ácido carboxílico. En pacientes que tienen esta mutación en la LDH2, este acetaldehído no se metaboliza con eficiencia, ¿no? Porque esta enzima que tiene esta mutación inactivante, y este acetaldehído se acumula y es capaz de
de difundir hacia la sangre. Y en la sangre, este acetaldehído es capaz de generar, por un mecanismo que aún no se conoce bien, puede generar una serie de reacciones adversas, por ejemplo, como náuseas, cefalea, rubor facial, hipotensión, es decir, la persona se siente pésimo. Y esto lleva a que estas personas que tienen esta mutación no consuman alcohol, ¿ya? Porque al consumir alcohol se acumula este acetaldehído y se sienten muy mal y actúa como un inhibidor del consumo de alcohol, inhibidor psicológico. Hay algunos fármacos también que son inhibidores, por ejemplo, como el disulfiram o antabus, que es la marca, también pueden inhibir esta enzima y generar esta misma sintomatología, y son fármacos para el tratamiento del alcoholismo. Y me voy a centrar acá en este efecto de la mutación inactivante. Entonces, ¿qué ocurriría en personas normales que consumen alcohol y a través de la oxidación por la ADH generan acetaldehído? Este es metabolizado ácido acético o acetato, es lo mismo, por la LDH2. Pero en pacientes que tienen una mutación inactivante de la LH2, este acetaldehído no es eficientemente metabolizado a acetato y es capaz de acumularse y generar la sintomatología aversiva que yo les mencionaba. Uno de estos síntomas justamente el enrojecimiento facial, y aquí pueden observar ustedes, este es un paciente asiático con un heterocigoto, ya que tiene un alelo normal y un alelo mutado, y esta persona después de una dosis de alcohol, de una copa, ya empieza a generar estos efectos aversivos partiendo por este enrojecimiento facial. ¿Okay? Y esto claramente lleva a que estas personas asiáticas no consuman alcohol. Se estima que en las poblaciones donde más frecuente este alelo, en Chile tenemos muy poco, y en algunas poblaciones asiáticas que tienen este alelo, la presencia solamente de este alelo, que digamos, esta mutación del LH2 da cuenta aproximadamente de un 50% de protección al desarrollo de alcoholismo en este tipo de población. Acá están, se fijan ustedes, aquí está la frecuencia, aquí tenemos en verde los homocigotos, no son muchos, realmente acá en China, algunos japoneses también, y heterocigotos tenemos mayor cantidad, principalmente acá también en China, son más frecuentes. También aquí algunos inmigrantes asiáticos también en Estados Unidos tienen este tipo de mutación protectoras. Otro efecto de esta mutación tiene que ver con el uso de otros fármacos, ¿ya? Que son mutaciones de la LH2, tienen relación, por ejemplo, con la acción de un fármaco que es la nitroglicerina. La nitroglicerina está indicada por una enfermedad que se llama angina de pecho. La angina de pecho es una enfermedad en la cual las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan el músculo cardíaco, ¿ya? Con la edad, ¿ya? Con los hábitos alimenticios y en realidad factores ambientales, se pueden producir estas placas de ateroma. Estas placas de ateroma lo que hacen es que reducen el lumen, ¿ya? Disponible para el paso de sangre al miocardio. Por lo tanto, estas personas que tienen este bloqueo de las coronarias, en general en reposo no tienen ningún problema. Pero estas personas si caminan un trecho largo o son sometidos a un ejercicio, el corazón empieza a latir más rápido y requiere mayor cantidad de oxígeno para su funcionamiento de musculatura. Y aquí, que como están tapados, no es capaz de llegar a una suficiente irrigación al músculo cardíaco que está requiriendo este oxígeno y se produce una isquemia. Y eso provoca dolor. Y estas personas entonces sienten este dolor en el pecho y lo que se administra acá para aliviar este problema es nitroglicerina. La nitroglicerina se administra en algunos casos sublingual para una acción más rápida. Y esta nitroglicerina lo que hace es dilatar, ya en un potente vasodilatador, dilatar los vasos sanguíneos para permitir un mayor paso de sangre y aliviar este requerimiento, digamos, no cumplido del corazón. Entonces, con esta nitroglicerina la persona deja de sentir dolor, hay una mejor irrigación del músculo cardíaco. ¿Por qué es importante la LDH2? No voy a entrar en muchos detalles, pero hay una serie de reacciones, pero indicarles que para que se libere fíjense, la nitroglicerina tiene muchos grupos nitro, y estos grupos nitro justamente son los que se liberan de acá y actúan como vasodilatadores. ¿Qué ocurre? Que la ALDH2, o esta ALDH2 mitocondrial, es súper importante en la metabolización de los nitratos para la liberación del óxido nítrico.
¿Y qué ocurre? Que este óxido nítrico, como va a producir vasodilatación y va a relajar el vaso sanguíneo, va a permitir una mejor irrigación. Lo que sucede es que pacientes que tienen mutaciones de esta enzima no van a poder generar esta acción digamos, de relajación porque esta enzima es inactiva. O sea, la cantidad de nitrato, perdón, de óxido nítrico generado va a ser menor en estos pacientes. Por lo tanto, la dosis de nitroglicerina que debemos administrar a estos pacientes con la mutación debe ser mayor, ya que como tenemos una menor cantidad de enzimas, debemos aumentar la dosis para que se genere el suficiente óxido nítrico para lograr el efecto terapéutico. Se ha visto que las personas o los individuos que tienen esta mutación de la LH2 necesitan aproximadamente un 40% más de dosis de nitroglicerina para lograr los mismos efectos farmacológicos. Bien, y para terminar, contarles qué se hace en realidad o cuál es digamos, de qué forma uno puede determinar el perfil farmacogenético de las personas, es decir, cómo podemos determinar cuál es el perfil de metabolización de las personas. Y esto se hace a través de un proceso que se llama genotipificación. Y es lo que hacemos es secuenciar los genes, ¿ya? o las, o las zonas codificantes de los genes que tienen que ver con el metabolismo. No es necesario secuenciar el genoma completo. Podemos secuenciar solamente aquellas zonas relacionadas que codifican para las enzimas de metabolización. ¿Qué se hace entonces de la persona? Se toma una célula, se extrae el DNA, se amplifica las zonas en las cuales nosotros queremos observar, por ejemplo, las zonas donde están codificados los genes metabolizadores de droga, y generamos una secuencia o una huella dactilar de estos. ¿Ya? Entonces, más o menos lo que se ve acá, esto se hace a través de PCR, ¿ya? Luego después esto se secuencia y se obtiene un perfil farmacogenético, en el cual podemos determinar si esta persona tiene o no tiene mutación. Actualmente hay distintas compañías que se dedican a esto y se ha simplificado mucho el proceso. Se envía esto como tórula, la persona se hace se aplica esta tórula por la parte interior de la mejilla, de aquí salen células epiteliales, o también puede ser a través de un enjuague bucal, ¿ya? Son técnicas no invasivas para obtener DNA, ¿ya? A la persona se le pide que se enjuague la boca con este enjuague y que el líquido después lo ponga en un pocillo, y esto se envía a una empresa. ¿Ya? Y esta empresa, ¿ya? Después se envía esto y por ejemplo, acá esta empresa que se llama Ayas Bioscience, tiene panel. Por ejemplo, aquí tiene un panel, ¿ya? Para drogas cardiovasculares. ¿Ya? Y aquí tiene una serie uno envía la muestra y ellos secuencian, por ejemplo, los polimorfismos presentes una serie de enzimas, ¿ya? O factores o proteínas relacionadas con funciones cardiovasculares. Entonces, usted tiene un paciente, por ejemplo, que es un paciente cardiovascular y tiene varios fármacos, sería interesante conocer cuál es el perfil farmacogenético para esos fármacos y con eso poder hacer una mejor selección de la droga o ajustar las dosis por si hay presencia de efectos secundarios que no se expliquen. Por ejemplo, también tenemos acá un panel para Plavix. ¿Se acuerdan ustedes de este fármaco Plavix, que es un antiagregante plaquetario muy usado? Y aquí hay un test que efectivamente toma y secuencia, perdón, no secuencia, sino que en realidad permite la detección de polimorfismos para este citocromo y permite un ajuste adecuado para este tipo de... ¿Cuál va a ser, digamos, este es el futuro, ¿ya? De la terapia? ¿Qué ocurre? ¿Qué estamos haciendo ahora? Acuérdense que cuando desarrollamos fármacos, nosotros desarrollamos fármacos, en las etapas preclínicas del desarrollo de los fármacos, las pruebas se hacen finalmente con pacientes, fíjense la paradoja, las primeras pruebas de seguridad de los fármacos se hacen con pacientes sanos y jóvenes. Y los pacientes a los cuales estamos apuntando obviamente no son ni sanos ni jóvenes. Entonces, ahí tenemos una gran variabilidad. Y lo que observamos nosotros es que cuando tomamos a la población como un grupo homogéneo, vamos a encontrar que con un mismo fármaco vamos a tener un grupo que va a tener beneficio con el fármaco. Otro grupo no va a tener beneficio por alteraciones farmacogenéticas, u otro incluso pueden tener efectos adversos. ¿Ya? Y eso ya no lo sabemos actualmente, en general para la mayoría de la población.
Entonces, acá la alternativa es poder ajustar estos fármacos, por ejemplo, ajustar las dosis o cambiar el fármaco de acuerdo al perfil farmacológico. Y eso es lo que se quiere en el futuro, esa es la idea, de que podamos de alguna forma personalizar la terapia de acuerdo al perfil farmacológico. Entonces, vamos a darle, por ejemplo, a unos pacientes una dosis diferente o vamos a cambiar el fármaco de acuerdo a su perfil farmacológico. Ahora bien, eso sí trae esto una complicación ética, en el sentido de que la información genética es una información súper sensible para un montón de aspectos. Por ejemplo, pongo el caso, si ustedes son, por ejemplo, no sé, son dueños de una ISAPRE y tienen que incorporar gente a su ISAPRE, ustedes saben que la ISAPRE va evaluando el costo del plan y se incorporan a la gente a la ISAPRE dependiendo del riesgo de que esta gente se enferme. ¿Ya? Por ejemplo, un abuelo que tiene una gran probabilidad de tener enfermedad, realmente no es aceptable la ISAPRE. Entonces, imagínense que la ISAPRE pudiesen tener acceso a esta información y pudiesen, por ejemplo, tener acceso a su perfil farmacológico. En el futuro esperamos que cada uno tenga un perfil farmacogenético como un chip, entonces el médico inserte el chip y diga, mire, para esta persona tales fármacos son los más óptimos. Pero, por ejemplo, si en esos chips también hubiera información, por ejemplo, de la presencia de genes que pudiesen predisponer a un cáncer. Por ejemplo, si en cáncer de mama hay unos genes que son predictivos de cáncer de mama. Imagínense esa información pudiese ser también apropiada por la ISAPRE. También podría decir, no, mire, sabe que usted tiene una alta probabilidad de tener un cáncer o un paciente que no va a poder usar las drogas más económicas o tener que usar drogas más caras, yo no lo incorporo en esto. Entonces ahí tenemos todavía mucho trabajo en cuanto a la legislación y a la protección de los datos personales en cuanto a los datos farmacológicos. Y una discusión ética que va a venir en el futuro y ustedes la van a tener que enfrentar a más pruebas. ¿Ya? Así que eso, jóvenes, es la clase de hoy. Acá les dejo yo este capítulo del Run and Day, donde algo aparece acerca de este tema. Y estaríamos teniendo un seminario el próximo lunes, de 8:30 a 11. Yo el día de hoy voy a enviar, digamos, material para el estudio del seminario y claramente estas clases van a ser importantes para su desarrollo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda con respecto a la clase de hoy. Me la puede hacer saber de inmediato. Ya, podemos dar un minuto para preguntas. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Profe, ¿Sí? sobre la clase, ¿la podría subir ahora al tiro? Sí, sí, yo la estoy grabando la clase, así que se la puedo subir para que la tengan como material de consulta, no hay ningún problema. Sí, es que se me cambió la hora, entonces llegué Sí, tarde. no te preocupes, Ángela, Ya, yo la puedo subir. gracias. Ok. Bien, jóvenes, entonces, si no tenemos preguntas, le agradezco la atención Profesor, y sí, profe, Kevin, yo dale, tengo una pregunta. dale. Claro, en relación, ¿qué significaba el INR y para qué servía? El INR es un índice que mide la coagulación, ¿ya? Que mide el índice de coagulación, que es el tiempo de protrombina de una persona dividido por el tiempo de protrombina, digamos, usual o normal para ese valor. Entonces, tú eres una persona joven, ya, sin enfermedades, tú tienes un valor de 1, porque tú tienes la coagulación normal. Pero si hay una persona que ha tenido un infarto, ¿ya? Una trombosis, ¿ya? En esta persona, y puede que haya algún defecto de la coagulación, no sé, que lo predispone a tener trombo, o simplemente tú quieres evitar que forme trombo, ¿ya? Tú lo que haces es darle un anticoagulante, y tú, ¿cómo mides el nivel de anticoagulación? Lo mides a través del INR. En los pacientes, por ejemplo, que están sometidos a trombosis, la idea es mantener el INR entre 2 y 3. Es decir, que la coagulación está inhibida 2 a 3 veces con respecto a lo normal, ¿ya? Si tú te pasas Ya, de esa línea y el INR te sube a 5, aumenta mucho el riesgo de hemorragia en el paciente. Y si tú estás bajo de 2, tienen mucho riesgo de que nuevamente genere trombo. Entonces tienes que mantenerte en ese rango, ¿ya? Y eso no es tan fácil, porque este INR es muy sensible a la dosis de la warfarina o de los anticoagulantes, o también incluso algunos alimentos que contienen mucha vitamina K también pueden modificarlo. Entonces, es bien estricto la regulación de ese factor. No sé si me entendiste ahora. sí, profesor. Y algo más. ¿Sí? En relación a las mutaciones vistas,
Se supone que en la mutación silente hay una modificación en el tercer nucleótido del codón, ¿cierto? En general sí son ahí las silentes, ahí no cambian el aminoácido codificado. Sí. O sea, no debería producirse ningún daño genético o modificación. Ningún cambio aminoácido. En todo caso, ustedes pueden, ahí en una tiempo va la tabla, entonces pueden entretenerse mirando, oye, ¿qué cambio en el tercero pueden generarme cambios de proteína? Eso lo pueden ahí revisar ustedes por ti. De acuerdo. Gracias, profesor. Bien, ok. Muchas gracias, jóvenes. Que tengan un buen día y nos estamos viendo entonces el lunes. Igual, gracias. Ok, Hasta luego. chao. Ay, aquí, perdón, aquí tengo una. Ah, ya, estamos bien entonces. Ok, listo. Chao, jóvenes, nos vemos.